Bien, buenos días. Esta es nuestra sesión correspondiente al sábado 5 de septiembre. Hoy nos tocaba ver ángulos y triángulos y vamos a hacer la resolución de varios ejercicios que están distribuidos a lo largo de todo el capítulo de ángulos y triángulos del libro, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con un ejercicio 18. Por si acaso, debajo de cada imagen les estoy dejando la referencia, ¿no? De qué página estoy sacando. Entonces, tal vez para que ustedes se ubiquen en el libro. Bien, comenzamos con un ejercicio 18 y que nos dice que 2 veces la medida de un ángulo, entonces acá sea el ángulo alfa, el que nos pide. 2 veces la medida de un ángulo dice que es 30 menos que 5 veces la medida de su suplemento. Entonces acá, gracias a esta proposición, entendemos que de 5 veces la medida del ángulo suplementario le tenemos que restar 30. La pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo? Bien, entonces, como alfa es nuestro ángulo a conseguir, de acuerdo a la hipótesis del problema, es decir, que ya me está dando la existencia de su ángulo suplementario y por definición de ángulos suplementarios, yo sé que un ángulo suplementario es su 180 menos el ángulo, ¿verdad? O un par de ángulos suplementarios, su suma de sus medidas tiene que dar 180, ¿verdad? A eso me refiero por definición de ángulos suplementarios. Bien, entonces de acuerdo a la hipótesis del problema que nos dice que aquí está, ¿no? 2 veces el ángulo, la medida del ángulo, perdón, tiene que ser igual a 5 veces la medida de su suplemento menos 30 ángulos se supone. Entonces simplemente resolviendo, tenemos que 2 alfa va a ser igual a 900 menos 5 alfa menos 30, ¿no? Haciendo operaciones llegamos a que 7 alfa es igual a 870 y al final llegamos a saber que alfa es igual a 124.3 aproximadamente grados, ¿no? Eso era lo que nos pedía. Entonces aquí, tal vez para ubicarnos un poco mejor, el ángulo del que nos hablan es un tal alfa. Nosotros sabemos que los ángulos cuando tienen un suplemento no necesariamente van a ser agudos, ¿verdad? Cosa que pasa en el par de ángulos complementarios. Un par de ángulos complementarios, como su suma es 90, ambos tienen que ser agudos, pequeños. En cambio, en un par de ángulos suplementarios, no necesariamente ambos tienen que ser agudos, ¿no? Uno va a ser obtuso y otro agudo, generalmente. Entonces, nosotros hemos llegado a definir que alfa iba a ser 124.3 aproximadamente grados. Y entonces el ángulo suplementario acá en la gráfica estaría siendo el CBA', ¿no? El CBA'. Y nada, solamente nos pedía la medida del ángulo original. Claro que también ya tendríamos implícito la medida del ángulo suplementario, ¿no? Si es que quisiéramos sacar. Bien. Ahora, el ejercicio 19 parecía sencillo, pero no es. Dice, si en un plano la medida de un ángulo que le denomina BAD, es decir, BAD son puntos, ¿verdad? Porque un ángulo también se puede definir por puntos, por una tríada de puntos. Entonces, la medida de este ángulo es igual a 65 grados y la medida del ángulo DAC es igual a 32 grados. ¿Cuánto es la medida de un ángulo? Me dice CAB. Ok, entonces aquí nuestra primera reacción es graficar, ¿no? Entonces, gráficamente primero notamos que hay más de una posibilidad. Nos vamos a dar cuenta acá. Miren, yo he graficado mi primer ángulo que me da. Me decía que
un tal ángulo BAD, su medida va a ser de 65. Entonces, BAD es igual a 65. He comenzado por acá. Ahora, ¿qué significa que exista otro ángulo DAC que su medida sea 32? Entonces, podría ser el ángulo DAC. Bueno, lo primero que nos damos cuenta es que va a ser un ángulo adyacente al primero, ¿no? Porque está teniendo uno de sus lados del ángulo, está haciendo el AD, ¿no? Porque el ángulo es DAC, DAC. Entonces va a compartir, en este caso, este vector o este lado del ángulo, como prefieran verlo, va a compartir ese nuevo ángulo que yo quiero graficar. La cuestión es que vamos a tener dos posibilidades. Entonces, aquí. Entonces, la medida de ese ángulo tiene que ser 32, ¿no? Ah, sí, mejor entonces con medida, ¿no? Porque ya me da medida desde un inicio. Ya, entonces, este es. Ok. Entonces, la medida de un ángulo, el DAC que me dice, la primera opción va a ser, ¿cuánto me dice que mide? 32, ok. Entonces, 32. Y aquí estaría el punto C, ¿no? Este es el punto C, DAC. Pero tenemos otra posibilidad que ', acá, ¿no? DA32, ahora sí en el sentido antihorario. Y aquí estaría el C'. ¿Ya? Entonces, ahora sí para que lo visualicemos mejor. Digamos, así estaría dado. Y ambos son válidos, ¿no? Porque aquí yo estoy teniendo un DAC, un ángulo DAC, y acá también estoy teniendo un DAC, ¿no? Solamente que lo estoy llamando C' para distinguirlo. Y ambos miden 32, ¿no? Oh, lo siento. Ambos miden 32, ¿no? Este es 32 y este es 32. Listo. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuánto mide, cuánto es la medida de CAB? Entonces, CAB es o bien CAB, el ángulo, este ángulo que lo contiene a todos los demás, o bien es CAB, ¿no? Entonces, tenemos dos casos. Entonces, pondríamos que tendríamos dos casos, ¿no? El primero, el caso número 1, bien, el caso 1, cuando mi punto C está en el interior, ¿no? En el interior del ángulo ¿cuál ángulo era? El BAD, ¿no? Bien, y el segundo caso, ¿cuándo era? Cuando C está en el exterior, ¿no? Estaba a la derecha del mismo ángulo, ¿no?
del BAD. Bien, estos dos son mis dos casos. Entonces, ¿qué pasaría en el primer caso? ¿Qué pasaría en el primer caso? Entonces, ¿cómo yo calcularía el CAB? Entonces, yo digo que la medida de CAB, podemos poner M para que nos ubiquemos, la medida de este ángulo CAB, entonces va a ser igual cuando esté en el interior a la medida de 65 grados menos la medida de 32 grados, ¿no? ¿Y esto por qué se puede hacer? Se puede hacer por el postulado de adición de ángulos, ¿no? Cuando los ángulos son adyacentes. Entonces tenemos que va a ser 65 grados menos 32, ¿no? Y eso da... ¿cuánto da? Es como que 65 menos 30, 35 y menos 2, 33, ¿no? Entonces 33 grados estaría siendo en el caso 1 el ángulo que me piden, la medida del ángulo que me piden. Y en este caso es como que la medida del ángulo CAB cuando C estaba fuera del ángulo BAD. Entonces calcularía sumando, ¿no? Adicionando al ángulo de medida 65 más el ángulo DAC que mide 32. Entonces simplemente sería 65 más 32, ¿no? Que esto es igual a 97 grados. Entonces, lo que había que hacer ahí simplemente era analizar los dos casos. Ahora, el ejercicio 20, ya tenemos aquí la figura, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Que se da la figura con la recta MN y la recta PQ que intersecándose entre sí en el punto A. ¿En qué postulados o definiciones se fundamenta cada uno de los siguientes enunciados? Entonces comenzamos con nuestro enunciado A. ¿Qué nos dice nuestro enunciado A? El ángulo PAM, aquí está, PAM, y el ángulo QAM, QAM, forman un par lineal. Entonces, ¿qué es par lineal? Entonces, por definición, y aquí yo copié la definición era si el rayo AB y el rayo AD son rayos opuestos, con centro en A, ¿verdad? Es claro notar aquí. Con centro en A son rayos opuestos y AC es otro rayo cualquiera, pero que tiene ese mismo origen en A. Entonces, el ángulo BAC y el ángulo CAD forman un par lineal, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo simplemente es aquí, a ver, vamos a utilizar la gráfica, la primera gráfica, simplemente me estaba diciendo, si es que yo tengo dos rayos opuestos, en este caso va a ser B1A1, es rayo opuesto con B1C1, y yo tengo un tercer rayo que va a ser B1A', en este caso. Entonces, este par de ángulos formados, es decir, el ABA' y el A'BC, forman un par lineal. Entonces, un par lineal no es nada más que una pareja de ángulos que cumplen estas características. Y dado eso, formarían un par lineal. Y evidentemente, ¿no? Como PQ es una recta, entonces, en una recta dada un punto A, PA y AQ van a ser rayos opuestos, ¿no? Entonces,
¿En qué postulado o definición se fundamenta el inciso A? El enunciado que nos da el inciso A. Entonces se va a fundamentar simplemente en la definición de par lineal, porque cumple con las condiciones. El enunciado del inciso B nos dice que PAM y QAM son suplementarios. Me están volviendo a hablar del mismo par de ángulos, pero me dice esta vez que son suplementarios. Y acá yo voy a poner el postulado 14, que si no me equivoco es el postulado del suplemento. ¿Y qué me dice ese postulado del suplemento? Que si yo tengo un par de ángulos que son par lineal, entonces ambos son suplementarios entre sí. Uno es el suplemento del otro. Entonces, el inciso B deriva del inciso A, del enunciado del inciso A, simplemente por este postulado 14. Bien, el inciso C me dice que bueno, la medida de PAM y más la medida de QAM es 180. Bien, entonces vuelvo a tomar mi par de ángulos y por definición, esa definición me dice si la suma de dos medidas de dos ángulos es 180, entonces decimos que los ángulos son suplementarios. Como es definición, también cumple el recíproco, ¿verdad? Decimos que dos ángulos son suplementarios si la suma de las medidas de los dos ángulos es 180, ¿no? Entonces, va y viene. Entonces, esa definición estamos utilizando y por eso es verdadera, ¿no? Esta afirmación. Obviamente, este par de ángulos, la suma de sus medidas es 180. Y el último inciso me dice que la medida de QAM más la medida de QAN es 180. Entonces, aquí notamos que tendríamos que utilizar los tres pasos anteriores, porque ya me está hablando de otro par de ángulos. Y yo voy a decir, aquí digo, primero debemos afirmar que son un par lineal, ¿no? Como era al principio. ¿Y por qué van a ser par lineal? Porque cumplen con todas las características. Por la definición utilizada en A. Entonces, por la definición de par lineal, aquí, ¿no? De par lineal, utilizada en el inciso A. Y luego, ¿qué va a pasar? Y luego, por la definición utilizada en C, que se afirma que su suma será de 180 grados. Pero aquí, antes de esto, tenemos que utilizar, y luego por el postulado del suplemento, este par de ángulos que forman un par lineal, entonces son suplementarios, ¿no? Eso me dice suplementarios. Eso me dice el postulado del suplemento. Bien, y finalmente, por la definición utilizada en el inciso C, ¿qué definición utilizamos? Esta. Se afirma que la suma de las medidas de dichos ángulos será 180, ¿no? Entonces era como que el inciso D simplemente nos hablaba de otro par de ángulos, pero que se cumplía lo mismo que en el inciso A, en el B y en el C, ¿no? Entonces por eso demostramos de esa manera. Bien, ahora aquí he elegido el problema optativo, que justo estaba en el conjunto de problemas que los anteriores. Y el problema optativo decía,
¿Por qué es cierto el siguiente enunciado? Si una recta L corta a dos lados del triángulo ABC en los puntos D y E, y me dice que siendo D y E diferentes a los puntos A, B y C, entonces infiere que L no corta al tercer lado. Entonces, ¿cuál sería el tercer lado en este caso? Sería BC. Nos da una sugerencia para la demostración. Me pareció interesante este problema optativo porque después aparece otro problema relacionado con este, que, lo, que lo vamos a hacer. Entonces, primero tenemos que demostrar esto. Empezamos diciendo que primero vemos que la recta L corta al lado AB en el punto D, ¿no? Basándonos simplemente en la gráfica. Y también en la hipótesis, ¿no? Porque lo que tenemos por demostrar es que no corta a un tercer lado, pero sí corta a dos lados del triángulo, ¿no? Y un triángulo solamente tiene tres lados. Entonces, yo tomo a partir de la gráfica y al lado AC en E, ¿no? Si L no se interseca con la recta BC, si L no se interseca con esta recta, no estoy poniendo segmento, si no se interseca con la recta BC, la prolongación del segmento BC, entonces el enunciado se cumpliría, ¿no? Porque nunca cortaría. O sea, es como que una afirmación muy general. Si es que no corta a la recta BC, evidentemente no va a cortar al segmento BC y no va a cortar al lado BC, ¿no ve? Y claro, nosotros nos damos cuenta que la única posibilidad sería cuando L sea paralela a BC, ¿no? Pero no es necesario poner aquí, porque todavía igual no hemos visto paralelismo. Pero sí es válido hacer este razonamiento, ¿no? Entonces, si L no intersecaría a la recta BC, entonces evidentemente el enunciado estaría siendo verdadero y no pasaría nada y estaría. Entonces, el caso que me tengo que fijar es cuando L se interseque con la recta BC, ¿no? Entonces, otra vez estoy hablando en términos generales, la recta BC. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Si es que yo ya sé que se corta, entonces por el teorema 3,4 sabemos que se intersecan en un único punto, ¿no? El teorema 3,4 simplemente es el que nos decía, ¿no? Que dadas dos rectas que se intersectan, se van a intersecar en un único punto. Bien, y como nos dice que el punto E es diferente al punto A y al punto C, tenemos un postulado que es el postulado número 9. ¿Qué nos decía ese postulado? Nos decía que, era el postulado de separación del plano, que nos decía que la recta L va a dividir a todo este plano en dos semiplanos, ¿no? Entonces, utilizando este postulado 9 y por la segunda condición, ¿cuál es la segunda condición? Decimos que B pertenece... ya. Bueno, la segunda condición del postulado 9. El postulado 9, una primera condición era que ambas, ¿cómo se diría? Bueno, ambos semiplanos, la primera condición es que son áreas geométricas convexas, ¿verdad? Y la segunda condición era que si un punto está en un lado, si está en uno de los conjuntos, o sea, en uno de los dos conjuntos que son los semiplanos, y otro punto está en el otro conjunto, entonces ese segmento, en este caso podría ser el punto B y el punto A, ese segmento interseca a la recta, ¿no? Que corta todo el plano. Entonces no sé si me he dejado entender. Entonces aquí estábamos diciendo que, y por la segunda condición, decimos que B pertenece a un semiplano y A pertenece al otro semiplano. Entonces, BA, el segmento BA, interseca a la recta L por el postulado 9. Y lo mismo va a pasar para el par de puntos CA.
¿no? Por el mismo postulado 9, yo digo, como se está cumpliendo la primera parte del postulado, que ambos semiplanos son convexos, y la segunda parte del postulado simplemente nos decía que dado un punto en un semiplano, en este caso va a ser el punto C, y dado otro punto en el otro, que en este caso va a ser el punto A, entonces el segmento AC va a intersecar al L en un punto. Ya. Entonces A interseca la recta. Por tanto, los puntos B y C pertenecen al mismo semiplano. Entonces, claro, como dijimos que B no pertenece al semiplano de A y el C tampoco pertenece al semiplano de A, por lo tanto, B y C están en el mismo semiplano, ¿verdad? Entonces, y por tanto, como los semiplanos son convexos, todos los puntos del segmento BC, esto es importante igual, porque aquí estoy utilizando la definición de convexo, ¿no? Que es, entonces todos los puntos del segmento BC no se intersecan con la recta L. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía un par de puntos en un conjunto convexo, la unión, la distancia entre ellos, nunca cortaba, ¿no? Al conjunto convexo. Entonces, y por tanto, por asterisco, ¿cuál era asterisco? Era el teorema de las rectas intersecadas que solamente se van a cortar en un solo punto. Entonces, concluimos que la intersección de la recta BC y la recta L estaría fuera del segmento BC, ¿no? Entonces, aquí ha sido bien importante el postulado 9. Entonces, gracias al postulado 9, aseguramos y afirmamos que el segmento BC no va a ser posible que se corte con L, ¿no? Por lo que les decía, por lo que es un conjunto convexo, entonces su unión tiene que estar dentro, toda su unión, todo el conjunto de puntos tiene que estar dentro del mismo conjunto convexo, porque si no, no sería un conjunto convexo. Y como el segmento BC es el lado del triángulo, entonces acabaríamos de demostrar que el tercer lado del triángulo no es cortado por la recta L, ¿no? Es muy diferente a decir que la recta BC sí es cortada por L y evidentemente por algún punto que estará por aquí muy lejos, pero el lado no. Bien, ese era el problema optativo. Y en la página 103, es decir, en la práctica, había un ejercicio, el ejercicio 45, que nos decía explicar por qué es cierto el siguiente enunciado. Si la recta L corta al triángulo ABC en un punto D, tal que esta anotación de A-D-B significa que estos puntos son colineales. ¿Ya? Entonces, tal que ADB pertenecen al mismo lado y L dice no corta ABC, entonces a este lado BC, porque aquí está con su rayita, entonces está hablando del segmento BC. Entonces dice L tiene que cortar a AC, al lado AC, en un punto E, tal que los puntos A, E, C sean colineales. Bien, entonces me dice explicar. Entonces veamos, de acuerdo al anterior ejercicio, al que acabamos de demostrar, vamos a empezar por decir que A, D, B son puntos colineales y en ese mismo orden, ¿no? Esa característica tiene esta notación. Entonces, al decir que tenemos por demostrar A, E, C, entonces A y C tienen que ser colineales y tienen que estar en ese orden. Entonces, por eso digo, el punto E debe estar entre los puntos A y C. Bien, entonces, es decir, pertenece al segmento. Y por hipótesis, L no interseca al segmento BC, al de la base. Por definición, un segmento, que es
es los puntos contenidos entre los puntos extremos más estos puntos extremos, ¿no? Entonces, el segmento BC es todos estos puntos entre B y C, pero contando el punto B y C, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque, por tanto, la recta L no podría pasar por el vértice C, ya que si estaría cortando o pasando por este vértice, estaría cortando al segmento BC, ¿no? Y eso contradice nuestra hipótesis. Y entonces tampoco podría ser el punto A. Capaz nosotros pensamos que L se podría ir por aquí arriba y la pregunta es, ¿en algún caso podría ser este E igual a A? Vemos que tampoco. ¿Por qué? Porque ya que si el punto E sería A, por el postulado de la recta, definida por dos puntos, en este caso esta recta BA está definida por los puntos BA, tendría que ser igual a la recta L, congruente a la recta L, ¿no? Si E es igual a A, entonces el postulado de la recta nos dicen que no puede existir dos rectas distintas pasando por dos puntos similares, ¿no ve? Entonces, y estaría al final siendo L la recta BA, y entonces L estaría conteniendo al punto B. Por tanto, L estaría cortando por B al segmento BC. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí pongo y así, la recta L estaría cortando al segmento BC en el punto B. Entonces, E no puede ser ni A ni C. Acabo de demostrar que no puede ser ninguno de estos dos puntos. Entonces, lo que convierte a los puntos A y C, por definición, en puntos pertenecientes a semiplanos opuestos. Y aquí les quiero explicar. Me he fijado y la definición está desde la página 64. Claro, viene después del postulado, el que utilizamos en el anterior ejercicio, que es el postulado 9, el de los semiplanos. Y esta definición simplemente dice que dada una recta L y un plano que la contiene, los dos conjuntos determinados por el postulado, es decir, los dos semiplanos, de separación del plano se llaman semiplanos o lados de L, y L se llama la arista o el borde de cada uno de ellos. Pero si P está en uno de los semiplanos y Q está en el otro, entonces decimos que P y Q están a lados opuestos de L, ¿no? Entonces esa definición yo estoy utilizando. Entonces, como E no va a ser ni A ni C, entonces yo digo que por esta definición, los puntos pertenecientes a semiplanos opuestos, perdón, como lo estaba redactando, lo que convierte a los puntos A y C, por definición, en puntos pertenecientes a semiplanos opuestos, ¿no? A tanto al A y al C. Entonces, y así, entonces, L tendría que cortar al segmento AC por el postulado 9, ¿no? Entonces, sí o sí, tendría que estar en el interior del segmento AC. Ahora, alguien tal vez diría, pero no hemos analizado tal vez el caso en que el punto E y la recta L es como que ya no es el punto A, pero continúe tal vez hacia la izquierda la recta, ¿no? No sé si gráficamente se están pudiendo, pues, están pudiendo visualizar. Pero en ese caso, entonces L estaría cortando a BC. Y de nuevo estaría contradiciendo nuestra hipótesis. Y el mismo caso para analizar qué pasaría si L, obviamente no es el punto C, acabo de demostrarlo, pero qué pasaría si atraviesa y se va hacia el lado derecho. Entonces, otra vez, ¿no? Estaríamos contradiciendo nuestra hipótesis porque estaría cortando al lado BC. Bien, entonces, ambos ejercicios estaban conectados de cierta manera y estaban interesantes porque están en este capítulo, pero el teorema principal para demostrarlos y entenderlas era, bueno, no era un teorema, era el postulado número 9, ¿no? Del anterior capítulo.
Bien, ahora vamos a hacer una demostración. Uno de los ejercicios será en la página 90, la demostración del teorema 4,4. ¿Qué nos dice? Si dos ángulos son a la vez congruentes y suplementarios, entonces cada uno de ellos es un ángulo recto, ¿no? ¿Cómo demostramos? Había sido corta la demostración. Entonces, por definición yo digo que si son congruentes, por la hipótesis, ¿no? Tienen la misma medida, ¿no? La definición de ángulos congruentes es esa, que tienen la misma medida. Y por definición de ángulos suplementarios, la suma de sus medidas es 180, ¿no? Entonces estoy utilizando las dos definiciones. ¿Qué aclaro aquí? Esto se puede por el postulado de adición de ángulos. Claro, ¿no? La definición de ángulos suplementarios viene dado gracias al postulado de adición de ángulos. Bueno, eso creo que no es importante ni siquiera anotarlo ahí, pero en fin, a ver, entonces, plasmando lo que dijimos, entonces al final, si es que mis dos ángulos son alfa y omega, entonces, por definición me están diciendo que son iguales de medidas y como son suplementarios, su suma va a ser 180, ok. Entonces, resolviéndolas, en realidad es un pequeño sistema de ecuaciones. Entonces vamos a tener omega más omega es igual a 180 y al final omega resulta ser 90, un ángulo recto, ¿no? Entonces, como alfa era igual a omega, alfa también va a ser 90, ¿no? ¿Y qué nos pedía? Solamente, entonces cada uno de ellos es un ángulo recto, ¿no? Y ya estaría dado, ¿no? Aquí también podríamos poner tal vez, y por definición, un ángulo recto tiene medida de 90 grados. Y listo, ahí terminaría, ¿no? Entonces, por eso ya este par de ángulos, el alfa y el omega, van a ser rectos. Continuamos con un ejercicio 10. Bien, que me dice que en el semiplano H, me están hablando solamente del semiplano, seguro de la recta AE para arriba, el rayo BA con el rayo B son rayos opuestos. El ángulo ABG es congruente al ángulo KBG. Ok, estos dos. Y a la vez el ángulo KBD es congruente con el ángulo DBE, estos dos. Hallar, lo que me piden es hallar la medida del ángulo GBD y me da una sugerencia, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Por definición de congruencia, como mi hipótesis son dos congruencias, entonces por definición de congruencia, o mejor dicho, por definición de ángulos congruentes. Por definición de ángulos congruentes, la medida de ABC, del ángulo ABG, perdón, va a ser igual a la medida del ángulo KBG, ¿no ve? Claro, porque estos dos eran congruentes, entonces sus medidas van a ser iguales. Y yo lo voy a denominar que su medida es teta. Y a la vez, también por hipótesis, la medida del ángulo KBD va a ser igual a la medida del ángulo DBE, ¿no? Porque ambos serán congruentes y yo lo voy a denominar la medida alfa, del ángulo alfa. Entonces, por el postulado de adición de ángulos y por definición de par lineal, ya, bueno, entonces primero hagamos, entonces por el postulado de adición de ángulos, ¿no? Vamos a hacer poco a poco. Entonces, por el postulado de adición de ángulos, ¿qué voy a tener yo? Que la medida de que la medida del ángulo ABK
ABK va a ser igual. Va a ser igual a la suma, ¿no? De la medida ABG más la medida de KBG. Pero eso sabemos que es tita más tita, ¿no? Aquí está tita más tita. Porque la medida de esto era tita y la medida del ángulo KBG era tita, ¿no? Yo lo denominé así. Entonces, por adición de ángulos, la medida de ABK es la suma y al final es 2 tita, ¿no? Bien. Listo. Ahora, después de haber hecho eso... Ah, no, tengo que hacer del otro lado más. Bien. Similarmente, digo la medida, y en este caso va a ser la medida del ángulo KDE. Entonces, la medida del ángulo KBE, ¿a qué va a ser igual? A mi ángulo, a la medida del ángulo KBD más la medida del ángulo DBE, pero ese es alfa más alfa. Entonces, lo que me da 2 alfa, ¿no? 2 alfa, listo. Después de haber obtenido eso, por definición de par lineal, digo, ¿dónde vamos a tener par lineal? Ya, por definición de par lineal. Entonces, primero mi par lineal va a ser el ángulo ABK y el ángulo KBE. Y posteriormente aplico este, es el postulado del suplemento. Y por el postulado del suplemento, entonces este par de ángulos que eran par lineal van a ser suplementarios. Entonces, ¿qué ocurre? Por definición, estoy diciendo que su suma entonces va a ser 180. ¿No? Entonces aquí está. La medida de ABK más la medida de KBE. Entonces va a ser igual a 180, por definición. Aunque mejor ponemos es igual a 2 tita. Es igual a 2 tita más 2 alfa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner, y por definición de suplementarios, de ángulos suplementarios, digamos. De ángulos suplementarios, esto va a ser igual a 180, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 180. Bien. ¿Qué pasa después? A mí me están pidiendo hallar la medida del ángulo GBD. Bien. Pero GBD es alfa más tita, ¿verdad? Entonces, de acá, yo sé que voy a sacar alfa más tita igual a igual a 180 dividido entre 2, ¿no? 90 grados.
Y como por el postulado de la adición de ángulos adyacentes, entonces como por postulado de la adición de ángulos adyacentes, al final la medida del ángulo que me están pidiendo entonces la medida del ángulo GBD va a ser igual a alfa más tita. Y a la vez esto es igual a 90. Y con eso habríamos terminado de resolver el ejercicio. Bien, rápidamente para esto, me dice el ejercicio 29 que se da la figura, tal y como está a la derecha, con el rayo GA opuesto al rayo G. Y el rayo GB perpendicular, significa este símbolo, al rayo GC. Esa es mi hipótesis y me pide completar la demostración de que el ángulo AGB es complementario del ángulo EGC, ¿no? Entonces, es decir, estos dos ángulos que no son adyacentes van a ser complementarios. Bien, entonces aquí simplemente vamos a ir llenando. Entonces, ¿qué me está diciendo mi afirmación? Ok, a ver. ¿Está bien? ¿Qué me está diciendo mi afirmación? Que GA es opuesto al rayo G. Bien, esa es mi hipótesis, ¿no? Por hipótesis. Hipótesis del problema. Bien, la segunda afirmación es que el ángulo AGB es el suplemento del ángulo BGE, ¿no? Bien, por el postulado del suplemento. La siguiente afirmación es que la medida del ángulo de ese ángulo AGB más la medida del ángulo BGE es 180. Entonces, esto es dado por definición de ángulos suplementarios. Bien. Luego también afirmamos lo de la hipótesis, ¿no? Que el rayo GD es perpendicular al rayo GC, ¿no? Entonces, esto es hipótesis. Hipótesis del problema o datos, también lo pueden poner, datos. Listo, entonces continuamos. La medida del ángulo BFC, bueno, se han confundido, aquí no es F, aquí tendría que decir BGC, para que no haya ningún error. La medida del ángulo BGC es igual a 90, ¿no? Por definición de perpendicularidad y de ángulo recto. Luego, la medida del ángulo BGE es igual a la medida del ángulo EGC más este es mi ángulo recto, 90, ¿no? Y eso es cierto, dada que la razón es el postulado de la adición de ángulos. ¿No? Por el postulado de la adición, que ya estábamos utilizando hace rato varias veces. Entonces, la medida del ángulo AGB más la medida del ángulo EGC más mi ángulo recto es igual a 180. Esto simplemente por sustitución de mi ecuación que tengo en el punto 6 en mi ecuación que tenía en mi punto 3, ¿no? En BGE lo reemplazaba. Nada más.
Ahora, ¿por qué será cierto que yo diga que la medida del ángulo AGB más la medida del ángulo eje C es igual a 90? Simplemente de la afirmación 7, ¿no? Epa. Bien, entonces por resolución del paso 7. Y nuestro último paso es el ángulo AGB es el complemento del ángulo AGC. Por definición de ángulos complementarios, ¿no? Aquí en 8, ya que por definición si la suma de dos ángulos es 90, entonces ambos ángulos son complementarios entre sí. Bien. Entonces, ahora vamos a continuar con el ejercicio 26, que dice, la medida de un ángulo es 5 veces la medida de su complemento, entonces hallar la medida de cada ángulo. Bien. Bueno, y el 27 es muy parecido, así que los vamos a resolver juntos a los dos ejercicios. Entonces, no es demostración, simplemente la solución sería del ejercicio 26. Como me está diciendo que un ángulo ya tiene su complemento, entonces por definición de complemento o de ángulo complementario, decimos que, entonces si ese mi ángulo era alfa, yo digo que alfa es 5 veces la medida de su complemento, del complemento de alfa. Y el complemento de alfa es 90 menos alfa, ¿no? Por eso, por definición de ángulo. Listo, de ángulo complementario. Entonces, resolviendo, simplemente vamos a llegar a decir que alfa es igual a 75 grados. Y por tanto, entonces el suplemento, que era 90 menos alfa, perdón, el complemento, entonces, ¿cuánto sería? 15, ¿no? Porque 15 más 75 va a ser 90. Listo. La única observación acá, y en el ejercicio 27 igual, es que, bueno, alfa es la medida del ángulo, ¿no? No lo puse al principio, nada más. Bien, entonces, ahora, el siguiente ejercicio dice, la medida del suplemento de un ángulo es 5 veces la medida del complemento del mismo ángulo. Hallar dicho ángulo, la medida de dicho ángulo. Entonces, ahora vamos a utilizar las dos definiciones, ¿no? Por definición de suplemento y de complemento. Entonces, ¿qué me dice? La medida del suplemento de un ángulo, mi ángulo otra vez se denomina alfa, el suplemento es 180 menos alfa, ¿no? El suplemento de alfa. Es 5 veces la medida del complemento del mismo ángulo. El complemento va a ser 90 menos alfa y va a ser 5 veces, ¿no? Entonces, ¿esto cómo va a ser? Al final tengo que 180 menos alfa va a ser igual a 450. Uy. Volviendo a lo que teníamos. Entonces, 5 alfa, ¿no? Listo. Entonces, al final acá nos va a quedar 4 alfa es igual a 450 menos 180, ¿verdad? Y entonces al final decimos que alfa tiene que ser igual a la resta de 450 y 180, que es 270, dividido entre 4. Y sale 67.5 grados, ¿no? Bien, y me pedía solamente la medida, ¿no? Del ángulo. Ya no ni de su suplemento ni de su complemento. Bien. Un ejercicio 6, y con eso es el penúltimo ejercicio,
copiar y determinar las razones. Bien, o sea, otra vez tenemos que llenar el cuadro de afirmaciones y razones. Nuestra hipótesis del problema es que dados las rectas AB, CD y EF, que se cortan en un punto K, eso es muy bueno saberlo, porque es difícil tener esa seguridad. Una parte de mi hipótesis es esa, ¿no? Y luego me dice que los ángulos A y C son iguales, porque ya me está hablando de medidas de los ángulos, ¿no? Por eso A es igual a C. Entonces, demostrar que B es igual a C. Entonces, la medida del ángulo BKF, que es B, tiene que ser igual a la medida del ángulo DKA. Bien. Entonces acá vamos a comenzar poniendo bueno, tenemos que poner todas las razones, ¿no? Comenzamos diciendo que la recta AB y la recta EF se cortan en K, evidentemente, por hipótesis. 2. El ángulo AKE y el ángulo BKF son ángulos opuestos por el vértice, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Por definición de ángulos opuestos. Por definición de ángulos opuestos, la definición simplemente te dice que entre los lados de los ángulos se tiene que cumplir que sean rayos opuestos. Bien. Entonces, como en el punto 2 me dicen que este par de ángulos van a ser ángulos opuestos por el vértice, que son el ángulo A y el ángulo B, por un teorema, que simplemente me dice que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, ¿no? Bien. Entonces, A va a ser igual a B por definición de congruencia. Por definición de congruencia entre ángulos del punto 3, ¿no? Del punto 3. Entonces, A va a ser igual a B. Pero yo sé que A es igual a C. Esto por hipótesis. Entonces, al final, por 4 y por 5, por transitividad, esa propiedad, ¿verdad? De que si A es igual a B y a la vez A es igual a C, entonces B es igual a C, ¿no? Entonces, por transitividad afirmamos esto. Y es a donde queríamos llegar y lo que queríamos demostrar, ¿no? Bien. Y vamos a terminar con el ejercicio 18. En realidad vamos a hacer el 19 más, pero trata de la misma gráfica. Entonces nos dice, se da la figura, primero el de la izquierda, ¿no? Se da la figura con el ángulo 2 y el ángulo 3 siendo ángulos suplementarios. Demostrar que el ángulo 1 es congruente al ángulo 4. Bien, ¿cómo demostramos esto? Entonces, a partir de la gráfica, como de los ángulos 2 y 1, sus lados forman dos pares de rayos opuestos, entonces son ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Por definición de ángulos opuestos. Entonces, por teorema 4.7,
el teorema que dice que los ángulos opuestos por el vértice son ángulos congruentes y a la vez por la definición de ángulos congruentes, directamente yo digo que la medida entonces de 1 es igual a la medida del ángulo 2. Bien, luego por hipótesis, el ángulo 2 y el ángulo 3 son suplementarios. Bien. Entonces, por el teorema que no sé su número, pero dice que los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Entonces, como yo tengo aquí que 2 y 3 son suplementarios, pero a la vez 2 es congruente con 1, entonces 1 y 3 también son ángulos suplementarios, ¿no? Son suplementarios. Pero a la vez yo me fijo que el ángulo 3 y el ángulo 4 forman un par lineal, ¿no? Entonces, por tanto, por postulado del suplemento, todo par lineal son ángulos suplementarios. Los ángulos 3 y 4 son suplementarios. Entonces, finalmente, ¿qué nos queda? De nuevo, el mismo teorema, ¿no? Aquí yo le voy a poner el teorema asterisco, digamos. Entonces, finalmente, por asterisco, digamos, por asterisco, como 3 y 4 son suplementarios, pero a la vez el 3 y el 1 son suplementarios. ¿Y cómo? ¿No? Entonces, primero sería, finalmente, por asterisco, ¿no? Está bien. Por asterisco, ¿cómo? El ángulo 3 va a ser congruente consigo mismo, ¿verdad? Como el ángulo 3 es congruente a sí mismo, entonces tenemos que aquí el ángulo 3 es congruente con el ángulo 3, entonces sus suplementos, que era el ángulo 1 y el ángulo 4, entonces el ángulo 1 y el ángulo 4 van a ser congruentes, ¿no? Porque los suplementos de ángulos congruentes son congruentes, ¿no? Y este ángulo 3 tenía 2 suplementos, entonces deben ser necesariamente congruentes. Listo. Bien, entonces ahora vamos a terminar haciendo el ejercicio 19. Y nos dice que ahora nos vamos a fijar en la figura de la derecha. La hipótesis es de que el ángulo B es congruente con el ángulo C. Entonces ya de entrada me dan una congruencia. Tengo que llegar a demostrar que el ángulo A es congruente con el ángulo D. Tal vez ya tienen alguna idea. Entonces nosotros vamos a comenzar diciendo que, para que pueda ver la gráfica, entonces nosotros vamos a comenzar diciendo, bien, sería por definición, ¿verdad? Pero a la vez, por definición de ángulos opuestos por el vértice, y el teorema, el que les decía, que es el 4.7, donde decía que estos ángulos van a tener misma medida, entonces voy a aplicar los dos al mismo tiempo. Entonces yo llego a deducir que el ángulo B debe ser igual al ángulo A. ¿No? Y lo mismo va a pasar aquí.
¿no? Similarmente, deducimos que por ser ángulos opuestos, el ángulo C con el ángulo D, opuestos por el vértice, van a ser ángulos congruentes por tal teorema. Entonces, lo que debemos anotar es que el ángulo C va a ser igual al ángulo D. Y listo, ¿no? Entonces, dado esto, por hipótesis yo sabía como por hipótesis el ángulo A es congruente con el ángulo D, como por hipótesis y por definición de ángulos congruentes, que digo que la medida de A es igual a la medida de D, ¿no? Entonces yo en este caso es como que ya no he estado anotando el M, pero se entiende. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D. Bien. Listo, eso es por hipótesis y aplicando la definición de congruencia. Bien, entonces, ¿qué pasa después? Entonces, si yo sé que A es igual a D, entonces otra vez, utilizando la propiedad transitiva, entonces por transitividad de nuestras últimas 3 afirmaciones, entonces concluimos, ¿no? Como A es igual a D, vamos a concluir que el ángulo B es igual al ángulo C, la medida, ¿no? La medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo C. Bien. ¿Y esto a qué me lleva? Lo siento, me estoy equivocando, ¿no? Aquí he tomado como hipótesis lo que queremos demostrar. Entonces aquí un leve cambio. Entonces simplemente tenía que tomar la congruencia del ángulo B y el C, ¿no? Entonces la medida del ángulo B, yo voy a concluir que tiene que ser igual a mi medida del ángulo C. Bien, ¿no? Era el B y el C, la hipótesis. Bien, entonces por transitividad, muy bien, por transitividad, como B es igual a C, entonces la medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo D. Bien, del ángulo D. Claro, y así recién vamos a llegar a lo que queremos, ¿no? Entonces, como estoy hablando de medidas, por definición, de nuevo, ¿no? Por definición de ángulos congruentes, entonces es como si estuviéramos utilizando la definición de ángulos congruentes al revés, ¿no? Estamos partiendo de la igualdad de medidas y vamos a concluir que son congruentes. Entonces, al final concluimos que evidentemente el ángulo A va a ser congruente con el ángulo D. Y con eso habríamos terminado, ¿no? Nuestra demostración. Bien. Bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Y ya les va a llegar este video en el mismo día. Ahora mismo lo voy a subir y les paso el link. Espero que les sirva mucho de ayuda para la práctica, ¿no? Que se entrega el lunes.